bien, entramos a la palabra el día de hoy. Pon tu mano en tu corazón, ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Amén. Bueno, estamos en esta serie que se llama Los Clásicos. El domingo pasado iniciamos con Génesis, con Adán y Eva, y hoy es la segunda parte de Adán y Eva. El título de la sesión de hoy se llama La serpiente y el fruto prohibido. Yo creo que si alguna vez fuiste a alguna escuelita dominical, te hablaron de esto, de la serpiente y del fruto prohibido, y cómo la serpiente convence a Eva de desobedecer a Dios, y pues ya sabemos todo lo que pasó, pero hoy voy a enseñártelo desde otra perspectiva, ¿sí? Leemos Génesis 2, del 15 al 17, dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Espero estés tomando nota, o por lo menos estés listo ahí con tu teléfono para tomar alguna foto y seguir aprendiendo de esto. Pero la semana pasada justamente te hablaba de la identidad con la que el ser humano fue creado. ¿Recuerdas cómo Dios lo forma de tierra, agua y de su espíritu? Y detrás de eso Dios le da la identidad al ser humano de ser espíritu, palabra y sustancia, porque eso somos el único ser creado que, o sea, en la creación del mundo, que puede hablar, ¿sí? Que puede tener este raciocinio para hablar, para comunicarse, para crear, para todo eso. Pero hoy quiero completar la estructura completa, el carácter completo con el que fue creado el ser humano. Y son tres palabras. Va a aparecer en pantalla un pequeño diagrama para que las ubiques conmigo. Y son tres cosas que Dios le da al ser humano. ¿Los puedes leer conmigo? Los tres de este lado, los lees conmigo. ¿Qué dice? Identidad, propósito y mandamientos. Son tres cosas que eran necesarios para que el ser humano se desarrollara completamente. Y como te lo decía hace un momento, el domingo pasado hablamos de la identidad que ya se le fue dada al ser humano, la imagen de Dios, ¿sí? Son hijos de Dios, el reflejo de Dios y todo lo que eso conlleva. Pero junto con esto les da propósito, que es lo que acabamos de leer hace unos momentos, porque dice: tomó al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto. Y no solamente lo puso ahí para que disfrutara del huerto, sino le dio, creo que no sé si a todos les va a gustar esto, pero lo que Dios le da al hombre es trabajo. Sí, ¿verdad? Mira, el domingo pasado yo te decía: saber que con el cuerpo resucitado que vamos a tener en la nueva creación vamos a poder comer, me llena de esperanza, ¿verdad? Pero cuando descubrí que también en la nueva creación vamos a trabajar, pues es como que, no es cierto. Pero la realidad es que, chicos, el trabajo es parte fundamental de la vida, ¿sí? Una persona que vive o que tiene problemas de pereza u ociosidad, en verdad está desperdiciando su vida. Nuestra vida no fue para ser desperdiciada. Y el trabajo, escucha, es parte del propósito, pero no es el propósito, porque hay personas que están a veces en el otro extremo, que descuidan su vida entera y lo verdaderamente importante por trabajar. Pero le da al hombre y a la mujer, se les da estas tareas. Primero les dice: cuiden el huerto. O sea, no solamente te estoy dando un mundo entero, sino que te estoy pidiendo que cuides de ese huerto, que lo labres. O sea, el propósito o el trabajo que se le da al hombre y a la mujer fueron ser agricultores, ¿sí? Lo vemos desde ahí, o no sé, jardineros, lo puedes decir de otra manera, porque era jardín del Edén y había que cuidarlo. Entonces tenían que aprender de todo eso. O sea, otra tarea que se les da fue nombrar a todos los animales. Y yo creo que fue una tarea titánica, porque cuántas especies no existen en el cielo, en el mar, en la tierra. Y otra de las tareas fue liderar al mundo, cuando les dice: gobiernen sobre todo. Pero hay algo, creo que hermoso, dentro de la cuestión del liderazgo, porque nunca se le da autoridad al hombre de someter a otro hombre o de someter a la mujer.
o de una mujer someter a otra. Les dice, lideren. ¿A quién? A los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias del campo. O sea, se les da autorización para administrar todo lo que era de Dios. Y aquí viene un principio sobre el cual está establecida la creación, y es el hecho de que Dios es dueño de todo y pone en las manos del ser humano la administración de todo eso. Nosotros no somos dueños del mundo, ni de las cosas, ni de nuestra propia vida. Nosotros somos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Y como administradores, todo administrador da cuentas porque no es dueño de las cosas. Y aunque ahora seamos hijos de Dios y coherederos con Cristo y todo esto, seguimos siendo administradores. Dios es proveedor de vida, proveedor de inteligencia y en este caso también proveedor de materia prima. Porque te hablaba la semana pasada acerca de que la creación era buena pero no perfecta. ¿Te acuerdas? Que solamente Dios es bueno y perfecto. Bueno y que no necesita cambiar, eso significa perfecto. Pero la creación no. Dice Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pero nunca dijo es perfecto, porque el sentido de la creación es para que fuera perfectible, ¿ok? Para que fuera perfeccionada. Por eso la historia inicia en un jardín y termina en una super ciudad en el Apocalipsis. Ese es el proceso de perfeccionamiento, pero aquí va. Nosotros somos parte del proceso y del plan de perfeccionamiento de la creación, porque yo estoy seguro que Dios, cuando creó el universo, pensó en una guitarra. Yo estoy seguro, porque Él es músico, ¿sí? Sí, o sea, Dios es artista, es creativo. Y Dios pensó en una guitarra, pero no hizo una guitarra, hizo un árbol. ¿Sí? ¿Estás acá conmigo, verdad? Dios pensó tal vez, no sé, en una mesa, en una silla, en muebles, en una batería. A mí me encanta lo de la música porque ¿y Dios qué hizo? Pues hizo un árbol, hizo todo lo necesario para que en el proceso de perfeccionamiento, dentro del trabajo de nosotros como seres humanos, fuéramos creativos con lo que se nos dio. Esa es la verdadera esencia del propósito del trabajo de las personas. Entonces, dentro del trabajo, porque el trabajo debería de ser, familia, debería de ser un espacio donde todos colaboramos para un buen futuro en común. Te lo voy a volver a decir. El trabajo es un espacio donde todos como sociedad deberíamos de colaborar para construir un futuro glorioso juntos, ¿ok? Por eso cuando Dios hace al hombre y le hace una ayuda idónea, no quiere decir que el único trabajo de la mujer sea ayudar al hombre en este caso, sino que la verdadera intención de Dios era que trabajáramos en equipo. La mujer siempre tiene una perspectiva diferente, que el hombre ve las cosas distintas, el hombre es más práctico, la mujer es más detallista, y lo que Dios quería era que trabajaran en equipo para construir un mejor futuro, porque sigue siendo la intención de Dios el hacer comunidad y juntos construir un futuro mejor. ¿Sí están conmigo? ¿No se están aburriendo, verdad, hoy? ¿Seguros? Yo les dije que iba a ser como una escuelita dominical más así. Yo quiero que me estén poniendo atención, porque igual cuando Dios le da el liderazgo al varón, el liderazgo, chicos, nunca es somete a otra persona. Eso no es liderazgo, ¿sí? Eso es ser un jefe, un capataz, pero no es un líder. Un líder es el que más ama, el que más sirve, el que más da, el que pone el ejemplo en todo. No tiene nada que ver con sometimiento. Cuando Dios le da el liderazgo al varón, le está diciendo, tú tienes que ser ejemplo en todo para todos los demás. O sea, era una expectativa muy alta. Entonces, primero, dentro del propósito es trabajar en equipo, construir un futuro juntos. Pero qué triste que el sistema del mundo, en lugar de llevarnos a trabajar juntos como sociedad, me lleva a pensar que la otra persona es mi enemigo, que la otra persona es mi competencia, que si el otro prospera me debo enojar, que la prosperidad del otro es mi pobreza y que si yo estoy mejor que él, entonces gané. Y eso es totalmente un pensamiento en contra del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comunista, ¿ok? No, Dios no es comunista. A Dios le gusta recompensar el trabajo de la gente, no quitarle la recompensa a uno y dársela al otro. Porque el comunismo es lo que hace, te quita la recompensa de tu trabajo y se lo da a alguien que no trabaja, ¿ok? Dios no es así. De hecho, en la parábola de los siervos, el que no trabajó
El que enterró su talento se le quitó lo que tenía y se lo dio a quien sí lo había hecho bien. Dios nos dio el trabajo como parte fundamental de nuestro propósito, pero aquí va un detalle importante. El trabajo no se nos dio para obtener riqueza. El trabajo se nos dio principalmente como una fuente de dignidad para el ser humano. Eso es, ¿sabes qué es dignidad? Estoy feliz y orgulloso de lo que hago y no de cuánto gano. Te lo voy a volver a decir. La dignidad del trabajo es estar feliz con lo que hago y no cuánto gano. Porque hoy a las personas no les importa vender su dignidad y su propia vida por dinero. Y eso hace que pierdan su dignidad aunque tengan dinero. ¿Sí? Maltratar la creación, matar a otros seres humanos, vender cosas que destruyen a otras personas, robar, etcétera. Hay muchas formas de obtener riqueza, pero no dignidad. Y ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos. Que Dios nos dio el trabajo como parte de la dignificación del hombre y la mujer. No solamente los puso en el huerto y les dijo, pues ahí lo que se les ocurra. No, o sea, siempre Dios ha sido, empiecen a labrar el huerto, empiecen a cuidar el huerto, empiecen a trabajar, empiecen a conectar con los animales, a ponerles nombre, empiecen a hacer sociedad y cultura. Y es ahí donde una y otra vez vemos en la Biblia la instrucción de Dios acerca del trabajo. Y del trabajo obviamente equilibrado. Y te lo decía la semana pasada, así como las decisiones son una forma de expresar devoción a Dios, el trabajo y la buena administración también son parte del propósito divino. Porque ¿de qué otra manera vas a tener para dar si no hay una fuente en la cual tú produzcas valor? ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a tú poder sembrar una semilla si ni siquiera a veces somos capaces de ir por esa semilla? Y yo te lo he dicho en otras ocasiones, tu trabajo, lo poco o lo mucho que ganes son semillas para tu vida. Y cuando veíamos la serie de 100% natural, yo usé una frase y te decía, una semilla en las manos de un sabio puede alimentar a un pueblo entero, pero una semilla en las manos de un necio, yo creo que nada más a él lo alimenta. Porque muchas veces lo que hacemos, en lugar de entender cuál es el sentido del trabajo, Dios pone semillas en nuestras manos y en lugar de ser sabios para sembrar, esperar y todo eso, lo consumimos para nosotros mismos. Y es ahí donde se rompe el sentido del propósito divino. Entonces, Dios te dio fuerzas, inteligencia, capacidad, perspectiva y todo eso para que trabajaras. No sé si alguna vez había hablado del trabajo. Yo creo que nunca había predicado del trabajo. Pero si tú has estado en la academia, yo te he dicho que en la buena administración o en la administración que viene de Dios, todo empieza en un punto: produce valor. No es produce dinero, no es produce riqueza, es produce valor. ¿Y cómo se produce valor? Trabajando honradamente. ¿Sí? No abusando de los demás, haciendo una buena administración. Eso es producir valor. Y lo que sea que Dios haya puesto en tus manos, te lo recuerdo, son semillas y son parte de tu propósito divino. Son tu forma de contribuir también con el reino de Dios. Porque al tú dar al reino de Dios, te conviertes en socio capitalista del reino de Dios. Te asocias con Dios en la extensión de su reino. Cuando das a otros, estás cumpliendo el reino de Dios, porque estamos construyendo un futuro juntos. Pero algo cambió, tú lo sabes, algo cambió. El ser humano falla. Y mira, hay una frase que quiero ponerte acá en pantalla, y si tienes tu celular deberías de tomarle foto y por ahí publicarla, guardarla, no sé. Dice así: el pecado no cambia el amor de Dios, pero sí nos cambia a nosotros. ¿Sí? Cuando Adán y Eva fallaron, Dios no dejó de amarlos. La pasión que Dios siente por nosotros no cambia cuando nosotros fallamos, porque religiosamente creemos que quien cambia es Dios. Cuando yo fallo, se enoja, me desprecia, me rechaza, ya no me va a bendecir, ya no me va a acompañar como antes. No, quien cambia somos nosotros. Sí, porque Adán y Eva fallan, aunque ellos eran libres, porque nada los limitaba, eran realmente libres. ¿Cuáles son las 3 características de la libertad? ¿Me lo regresas, Steve? ¿Qué era? Identidad, propósito
y mandamientos. La fusión de las tres cosas es lo que nos da libertad verdadera, identidad en Dios, quién soy en Dios. No envidio a otro, no hablo mal de otro porque sé quién soy yo. No me siento menos por ser hombre, por ser mujer, por ser mexicano, ni me siento más que nadie. Esa es mi identidad. Tengo propósito en Dios, ¿sí? No solamente como trabajador, como su hijo dentro de su plan. Y obviamente vivo bajo los mandamientos de Dios, y eso trae resultado algo, ¿qué es? Libertad. Adán y Eva murieron a su libertad. Eso fue lo que, porque no sé si alguna vez te has preguntado, porque yo me lo había preguntado por décadas, ¿qué era lo que el ser humano había perdido realmente? Había escuchado predicadores que decían, perdieron su comunicación con Dios, pero yo veo a Dios hablando con el ser humano en todo el Antiguo Testamento. Sí, perdieron y le poníamos muchas cosas a qué se perdió cuando el hombre falla. ¿Sabes qué se perdió? Se perdió la libertad. Eso fue lo que se perdió, porque al momento de desobedecer a Dios se cumple el castigo que era, van a morir, y no murieron físicamente, pero murieron a su libertad, murieron a su identidad, murieron a su propósito y murieron a los verdaderos mandamientos, y ahora eran esclavos de ellos mismos, o sea, de sus propios deseos. Increíblemente, la reacción que tiene Adán y Eva es que se tienen miedo el uno al otro. ¿Has leído eso? Vieron que estaban desnudos y se cubrieron el uno del otro. Se tuvieron miedo el uno al otro, y ahora le tenían miedo al mundo, ¿sí? A la vida, al porvenir. Y se creó un sistema de control que hasta el día de hoy sigue dominando las vidas de los seres humanos. Adán y Eva empezaron a vivir una vida en muerte, o muertos en vida, porque no hay peor cosa. Mira, morir está feo, ¿sí? Pero vivir sin propósito es peor, ¿sí? Morir está mal, o sea, qué feo cuando alguien muere, pero vivir sin propósito es peor. Y yo quiero preguntarte algo. Ahorita te decía de este sistema de control que fue establecido desde la caída, y qué triste eso. Es un sistema de control a través de dos palabras. ¿Estás tomando nota? No va a aparecer en pantalla, quiero que tomes nota, porque es un sistema de control al que tú y yo nos estamos enfrentando todos los días. Es el miedo y el placer. Eso es todo. El sistema de control del enemigo fluye a través del miedo y el placer. ¿Cuál fue la tentación que Eva recibió? Un fruto, comida, placer, punto. A través del deseo de placer es una puerta que el enemigo usa para esclavizar nuestra mente y nuestro corazón. Porque qué casualidad que cuando Eva le hace caso a la tentación del placer, la consecuencia fue el temor. ¿Por qué te escondiste?, le pregunta, la primer pregunta de la Biblia. ¿Nunca has pensado en esto? La primer pregunta de la Biblia, yo te lo decía el domingo pasado, la primera aparición de algo en la Biblia es lo más importante, es su referencia más importante. La primera pregunta en la Biblia no es ¿en qué fallaste? La primera pregunta en la Biblia no es, no sé qué tantas preguntas puedes imaginarte que Dios nos pudiera hacer. La primera pregunta en la Biblia es ¿dónde estás? Dios preguntándonos a nosotros, ¿dónde estás? Y es ahí donde Adán y Eva contestan, nos escondimos porque te tuvimos miedo. ¿Te fijas? Como el sistema de control en ese momento, ellos que perdieron su libertad, porque el miedo empezó a paralizarlos. El miedo al futuro, el miedo a Dios, el miedo entre ellos mismos. Porque no sé si alguna vez te has preguntado, ¿realmente crees que somos libres como seres humanos? Tal vez puedes tener cierta libertad en algunas decisiones que tomas, pero mira, un pez en una pecera puede tomar ciertas decisiones, pero no es libre. ¿Tú te crees libre? Porque es la parte más importante para restaurar tu libertad, es entender que tal vez no somos libres. Estamos condicionados por la cultura, por la religión, por las mentiras, por los complejos, por las inseguridades, por los roles, por el qué dirán, por el miedo a la escasez, por el miedo al mañana. ¿Cuántas veces tus decisiones personales son limitadas porque ¿qué van a decir de mí?
¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿Voy a tener dinero o no? ¿Me va a ir bien o no? ¿Sí? ¿Va a funcionar esto o no? Entonces no somos libres. Porque nuestras decisiones están basadas en nuestro entorno y no en nuestra capacidad de ser libres. Es más, te puedo hacer otra pregunta. ¿Qué harías si tuvieras el tema del dinero resuelto en tu vida? Esta pregunta yo la hago en academia. Si has tomado la academia sabes que hago esta pregunta. ¿Qué harías si tuvieras el tema resuelto en tu vida? ¿Sabes que las personas no saben contestar a esa pregunta? ¿Sabes cuál es la respuesta que obtengo muchas veces? Tiene que ver con dos cosas. ¿Qué harías si tuvieras el tema resuelto de tu vida? Nada. Y la segunda respuesta que obtengo es todo lo que tiene que ver con obtener placer. Viajaría, descansaría, no volviera a trabajar en mi vida, me comprara muchas cosas, posesiones, etcétera. Dinero, pero esclavo. ¿Sí? Ibas a tener dinero, pero ibas a seguir siendo igual de esclavo que antes. Y si una persona no sabe contestar al hecho de qué harías si el tema del dinero estuviera resuelto en tu vida, es que está viviendo sin propósito. Porque hay gente que se pone bien romántica y dice, ayudaría a los demás. Te lo voy a contestar así: si hoy no lo haces, no lo harás cuando tengas más dinero. Si hoy no das a Dios, a la iglesia, a tu familia, al necesitado, no lo vas a hacer cuando tengas más dinero. No es cierto que no das porque no tienes. No es cierto. Es una cultura de alguien que ha nacido de nuevo. ¿No? El pastor Sammy lo hacía excelentemente el domingo pasado. Es una reacción natural de alguien que ha nacido de nuevo. La generosidad. Porque es el sistema del reino en el que, y no es un sistema, es la libertad que ahora tenemos en el reino de decir, es que no confío en el dinero. Es que el dinero es mi esclavo, no mi señor. Es que Él es mi proveedor, por eso puedo dar. ¿Sí? Por eso puedo ser generoso. La resolución a todo esto es que lo cierto es que los seres humanos no sabemos qué hacer con nuestra libertad. No sabemos qué hacer con nuestra libertad. ¿Cuántos esposos, si no estuvieran casados, qué harías? No sabemos qué hacer con nuestra libertad. Si Dios te dijera, puedes pecar todo lo que quieras, no hay problema. Yo lo he escuchado, que Dios me diera un día para pecar libremente sin consecuencias. No sabemos qué hacer con nuestra libertad. No sabemos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser libres. Estamos en ahorita te lo decía, ¿qué es? Miedo y placer. Y no es otra cosa que el sistema de reforzamiento positivo y negativo, que es lo más infantil que existe en la vida. Así como de niño el papá te dice, si no lo haces te castigo, y si lo haces te doy una paleta o lo que sea. Reforzamiento positivo y negativo. El sistema del mundo actúa de la misma forma. Si haces estas cosas vas a sentir este tipo de placer. Y están las personas en esta búsqueda de placer. Y al mismo tiempo el sistema del mundo es miedo una y otra vez. Qué casualidad. Bueno, no es casualidad que cuando Adán y Eva fallan, lo primero que sienten es miedo, es temor. Es lo primero, pero no estaban diseñados para esto. Ahora, otra vez, te lo voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuáles son las tres características de la libertad? Identidad. Otra vez. Identidad, propósito y mandamientos. Aquí te va a volar la cabeza, espero que sí. Cuando la serpiente se acerca a Eva a decirle que coma del árbol prohibido, le da tres argumentos para anular los tres fundamentos de la libertad. Y aquí te va, no te lo voy a leer, quiero que estés acá conmigo. Primero, viene en Génesis 3 por si lo quieres leer en estos días. Primero, lo primero que le dice es, no morirán. Si comes de este árbol, no vas a morir. ¿Qué estaba haciendo la serpiente ahí? Anulando el mandamiento divino. Porque el mandamiento divino era, no comas del árbol, porque si no, morirás. ¿Y qué viene y hace la serpiente? Y le dice, no es cierto. Si comes, no va a pasar nada, no vas a morir. Y muchas veces el enemigo viene y nos hace creer que nuestra libertad es, haz lo que tú quieras. El otro argumento que usa es, serán abiertos tus ojos. Ay, Dios.
Mucha gente cree que los cristianos somos como borregos cegados a la realidad, sin que se den cuenta que ellos son los que están cegados. Que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, es verdaderamente libre. Sí, es verdaderamente libre. Y la serpiente viene aquí y le dice: Dios te está engañando, van a ser abiertos tus ojos. Y ahí quiere anular el propósito. Y lo otro es: serán como Dios. O sea, ya no vas a necesitar de Dios. Ahora tú vas a ser tu propio Dios, rompiendo su identidad. Porque escucha, la identidad del ser humano está íntimamente relacionada con su relación con Dios y no con la relación con Él mismo. Te lo voy a volver a decir. La identidad del ser humano es sanada en su relación con Dios. Es restaurada en su relación con Dios cuando entiende de dónde viene y hacia dónde va. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo propósito? ¿Por qué estoy aquí? Todo eso es contestado a través de su relación con Dios. Pero cuando el ser humano pretende ser su propio Dios, es cuando las cosas se complican. Quiero ir avanzando en esto. ¿Estás acá conmigo, verdad? Libertad no es hacer lo que nosotros queramos. De hecho, esa definición de libertad creo que es la definición de la verdadera esclavitud. ¿Ok? ¿Qué es libertad? Hacer lo que me plazca. Lo que ahorita te decía. Si tuvieras el tema del dinero resuelto, ¿qué harías? Nada, nunca trabajar. ¿Sí? Comiera todo el día, viajara, lo que sea. Eso es ser esclavo. Porque libertad, te lo voy a poner en pantalla, igual me encantaría que le tomaras una foto. Libertad es el carácter para hacer lo correcto. Eso es libertad. Es el carácter para hacer lo correcto. Y te lo explico así. Alguien libre, alguien verdaderamente libre dice: mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, y se levanta y lo hace. Alguien esclavo dice: mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, y no se levanta y no lo hace. Porque libertad, ¿qué es? Es el carácter de hacer lo correcto. Es el carácter para ser fiel. Es el carácter para no dañar a otra persona. Es el carácter para no quedarte con lo que no es tuyo. Es el carácter para buscar tu propio bien, el bien de tu prójimo y el bien de la creación. Y para eso se necesitan mucho carácter. Para hacer lo que es correcto se necesita ser un verdadero hombre, una verdadera mujer. Cualquier tonto hace lo que le da la gana. Cualquier tonto es esclavo del placer. Cualquiera se deja llevar por sus emociones, por su dolor, por su crisis. Cualquiera. Pero solo el que es libre en Cristo tiene el carácter. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Para hacer lo correcto. Y es ahí donde todos deberíamos de buscar eso. El carácter para hacer lo correcto. ¿Y cuál es ese carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el carácter para hacer lo correcto. Y hay gente que dice, porque espero que hoy te estés preguntando, pues quiero ser libre, quiero recuperar mi libertad. ¿Cómo recupero mi libertad? Te lo voy a leer. Juan 8 del 31 al 32 dice así: Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo tú dices serán libres? Jesús les respondió: todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y hay 3 pasos sencillos, sencillos, pero necesitan decisión, ¿ok? Pero son sencillos, los 3 pasos para ser libres. El primero, chicos, ¿estás tomando nota? Sí, espero que sí. El primero es: libertad es superar todo lo que te limita. Desde ahí, porque si lees con cuidado el verso que acabamos de leer, los judíos que habían creído en Jesús le contestaron: ¿por qué dices que necesitamos ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Creo que se habían olvidado de su historia. Para empezar, en ese mismo momento había ocupación militar romana y ellos estaban siendo esclavos de otra nación. Años antes habían sido esclavos de otra nación.
Antes de eso, de otra nación. Antes de eso, bueno, lee la historia del pueblo de Israel. Y todavía se atreven a decir: ¿por qué nos dices que necesitamos ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Chicos, el primer paso para ser libres es identificar que somos esclavos. Es identificar que hay algo que nos está condicionando, que hay una cultura, el dinero, el qué dirán, cualquier otra cosa que esté limitando tus propias decisiones, está limitando tu libertad. Ignorar eso nos va a esclavizar. Ignorar las cosas que nos esclavizan nos va a limitar nuestra libertad. Segundo paso para ser libres es querer ser libre. Eso es bien importante, querer cambiar, querer hacerlo, desear hacerlo. Porque hay personas que reconocen su esclavitud, pero les es cómoda la esclavitud. Sí, les es cómodo tener que estar bajo el mandato de otra cosa, que alguien más dicte lo que yo debo hacer. Aún los cristianos dicen mucho eso: es que nomás dime lo que tengo que hacer y ya, pastor. Sí, o sea, márcame así el caminito y dime ya qué tengo que hacer y no le busques tanto. Dime qué reglas debo cumplir, a qué hora debo llegar, a qué hora puedo irme, y déjame vivir mi vida como yo quiera. Yo creo que esta parte de querer cambiar, de querer crecer, de querer ser libre, es fundamental para hacerlo. Y tercero, familia, la búsqueda del conocimiento es lo que nos lleva a la libertad. Es el acercamiento a la libertad. Y lo leíamos hace un momento: la verdad te hará libre. Pero también dice algo Jesús en esto, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad es un proceso. La verdad no sé, porque puedes decir y vas a tener la verdad y la verdad te hará libre. La verdad no se puede poseer. La verdad se conoce. Es un proceso que nos lleva toda la vida. Y hace algunas semanas yo te hablaba acerca de la palabra arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Que arrepentimiento es tener la humildad de cambiar de opinión. Es tener la humildad para decir: ¿sabes qué? Yo antes pensaba esto de Dios y ahora pienso esto. Yo antes pensaba esto del cristianismo y ahora pienso así. Yo antes tenía estos dogmas y estos paradigmas y ahora cambié. Por ahí escuché que si ves los que hacemos video, los que hacemos contenido para redes sociales y eso, él estaba explicando y decía: si ves tus videos de hace 2 años y no te avergüenzas de ti mismo, es que no has crecido. Y yo, sí he crecido, porque hay videos míos de hace 2, 3 años que digo al equipo creativo: ¿por qué no los bajan? ¿No lo quieres quitar? ¿No lo quieres borrar ese video? Y es porque me he arrepentido. Arrepentimiento, chicos, es dejar que el Espíritu Santo moldee tu vida, moldee tu conciencia, te moldee no solamente en una cuestión de conducta, porque la conducta no cambia si primero no cambian los principios, el esquema de las creencias que están en tu corazón y en tu mente. Y mira, la Biblia dice, Jesús les dice a sus discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hacer 2 cosas, les dice: les va a recordar mis palabras, y después les dice: y les va a enseñar todas las cosas. ¿Cuánto tarda alguien en enseñarte todas las cosas? Fuimos años a la escuela y no terminamos de aprender. Tengo 36 años y es más, entre más viejo entre más crezco, más me doy cuenta de las cosas que ignoro, y no al revés. Porque muchas veces, y te lo digo porque a mí me pasó en la juventud, el orgullo de pretender que ya lo sabía todo, el orgullo de pretender que ya dominaba la situación. Espérate a llegar a los 30, 35, ahí te vas a dar cuenta que no es cierto. Pero entre más crezco, de lo que más me doy cuenta es de lo que ignoro y de lo que no domino. O sea, más me doy cuenta de las cosas que me esclavizan, de las cosas que necesito cambiar. Y es ahí donde le digo al Espíritu Santo: sigue enseñándome todas las cosas. No puedo llegar a un punto en mi vida en el que yo diga: ya conocí todo de Dios, ya conocí todo de la palabra de Dios. Es más, hasta te lo he dicho, mi desafío más grande es ir a la palabra y decir: Dios, ¿qué más tengo que decir de esto? Si todo el mundo ya hemos predicado de los mismos temas, y ¿sabes qué? Siempre hay algo nuevo que decir. Siempre hay. Y a la pastora a mí se lo digo mucho: no sé cómo lo hace el Espíritu Santo.
No sé cómo lo hace el Espíritu Santo para seguir revelando aún más la palabra de Dios a nuestro corazón. Pero es ahí donde debe entrar nuestra humildad de decir, necesito cambiar. Y que nunca pierdas esa humildad. Cuando Jesús dijo, los pobres en espíritu son dueños del reino de los cielos. Pobre en espíritu no es una identidad de victimización o de pobreza. Pobre en espíritu es aquel que siempre tiene hambre de Dios. Eso es pobre en espíritu. Es alguien que siempre se sabe dependiente de Dios, que siempre quiere más de Dios, que siempre quiere conocer más de Dios. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? Primero, quita todo lo que te limita. Reconoce todo lo que te limita. Segundo, debes querer cambiar. Quiero crecer. Quiero hacerlo. Y tercero, ¿cuál era el tercero? A ver, ¿lo apuntaste? La búsqueda del conocimiento en Dios, obviamente. Porque mira, donde hay cárceles es en el mundo. Donde hay mentira es en el mundo. Donde hay oscuridad es en el mundo, no en la iglesia. De hecho, cuando Jesús se presenta ante todo Israel, ante el mundo como el Mesías, Él lo hace a través de un verso profético y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te acuerdas? Y me ha ungido. Y luego dice: ¿para qué? Para empezar, para sanar a los quebrantados de corazón, porque estamos enfermos del alma. Porque venimos arrastrando heridas paternales, maternales, de orfandad, de victimización, de soledad, de tantas inseguridades, de roles. Y Cristo viene y dice: lo primero que quiero hacer es sanar tu corazón. Que entiendas que eres mi hijo, que eres mi hija, que no tienes que buscar valor en nada, en ninguna otra cosa, que yo te doy el valor, que por mí vales, yo morí por ti, te doy vida eterna. Y es ahí donde empieza Él sanar a los quebrantados de corazón. Y después, ¿qué dice? Dar libertad a los cautivos. No estaba hablando de un término literal, eran los cautivos del alma, los cautivos del sistema. No tiene que ver con que si había ocupación romana o no, chicos. Podemos ser mexicanos, vivir en la 4ª, 10ª, 12ª transformación, las que vengan, el color que sea, el partido que sea, y ser verdaderamente libre, porque nuestro reino no es de este mundo, es de más allá del sol. Y termina con 2 cosas Jesús diciendo: poner en libertad a los presos y luego darles sanidad a los oprimidos y vista a los ciegos. En Thanksgiving del año pasado yo te contaba esta historia donde Dios me llevó a orar de esa manera y decir: lo único que quiero es ver con tus ojos, ver el mundo con tus ojos. Porque cuando vemos el mundo con nuestra perspectiva, lo único que vas a sentir es temor. Si sientes miedo al imaginar tu futuro, estás viendo tu futuro con tus propios ojos y no con los ojos de la fe. Pero hay una esperanza. Yo quiero invitar a la banda, ya puedes subir, por favor. Dentro de todo esto, cuando Adán y Eva pecan, cuando la serpiente engaña a Eva y todo esto termina, Dios quita del mundo el huerto del Edén y el árbol de la vida. El huerto del Edén, chicos, no era otra cosa que era como un templo, como esto, ¿ok? Un lugar donde la humanidad entera iba a buscar y a conectarse con Dios, ¿ok? No era que todo el mundo era el huerto del Edén, no. El mundo era el mundo y había un espacio donde estaba el huerto del Edén. Y en medio del huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Era como el lugar santísimo. Imagínatelo así: los atrios eran el mundo entero, el lugar santo era el jardín del Edén y el lugar santísimo era el árbol de la vida. Y los seres humanos podían ir y comer del árbol de la vida y no morir. Les daba vida eterna. Era un alimento no solo físico sino espiritual. Y era un árbol de verdad, un árbol de vida eterna. Y fue quitado el árbol de la vida junto con el jardín del Edén. Fue quitado el templo de Dios del mundo. ¿Sí? Después hubo algunas sombras en el Éxodo, cuando Moisés viene y pone el tabernáculo y simula el lugar santo, el lugar santísimo y el arca del pacto. Se simula lo que estaba en la creación. Cuando Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, y desde ahí dijo: consumado es. Porque lo dijo con autoridad, dijo: consumado es. Ahí Él, como una semilla eterna, fue plantada en una tumba. Cuando murió en la cruz, Jesús fue la semilla del reino de Dios, de la eternidad de Dios, plantada en una tumba.
Una semilla no crece de un día para otro. A esta semilla le tomó 3 días echar su primer brote. 3 días. Pero a los 3 días, contra todo pronóstico, contra toda expectativa falsa de los discípulos y del mismo reino, esa semilla eterna dio su primer brote. Salió de la tumba al tercer día, ¿sí? Y esto va más allá del hecho de entender que Jesús resucitó. Porque cuando Jesús dijo, ya hice lo que a mí me toca, ahora me voy, ¿sabes qué estaba diciendo? Sí, Él estaba diciendo que Él ahora es el nuevo árbol de la vida. Pero la enseñanza real de aquí es que tú y yo somos las ramas de ese árbol. Tú y yo, por eso dice la Biblia, Cristo te resucitó juntamente con Él. Cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él al pecado. Cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con Él a una nueva vida. Y ahora, juntamente con Él, estamos sentados en lugares celestiales. Y eso significa algo, familia. Yo quiero que caiga a tu corazón el día de hoy. Jesús es el nuevo árbol de la vida. Tú y yo somos parte de ese nuevo árbol de la vida. ¿Y sabes qué? Y la iglesia, una vez más, es el jardín del Edén, plantado en medio de la humanidad entera para la sanidad de las naciones. Tú y yo. ¿Te puedes poner de pie, por favor?